Hola, hola, seguimos en movimiento y hoy estaremos hablando sobre paisajismo y arquitectura. La Universidad del Valle ha ganado diferentes reconocimientos en estos ámbitos por su gran riqueza biodiversa y por supuesto por su gran talento humano. Aquí les contamos. Con 1 hectárea de extensión, desde edificios históricos hasta un bosque seco tropical, la Universidad del Valle es uno de los espacios más diversos de la ciudad. Venir a la Universidad del Valle es sin duda alguna respirar un aire diferente. Esto es gracias a la amplia vegetación con la que cuenta nuestro campus universitario. Por esa razón se han desarrollado diferentes proyectos que buscan exaltar y también cuidar y mejorar toda nuestra vegetación, entre ellos proyectos de paisajismo. Es por esa razón que hoy está con nosotros Pablo Buitrago. Él es docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, me alegra mucho poder conversar sobre este tema. Hablemos justamente un poco sobre esos proyectos de paisajismo con los que cuenta la Universidad del Valle. ¿Por qué se hacen? ¿Qué se quiere resolver con esos proyectos? ¿Qué se busca? Puedo contar un poquito como desde la historia, que es muy bonita, porque la historia es el proyecto del campus universitario que se hizo en los años 60 y cuando se proyectó, esto era un terreno de 100 hectáreas, que es una de las universidades más grandes del país, la segunda más grande del país, era un terreno de cultivo de caña de azúcar. Ok. Y cuando se donó a la universidad, no se donó, se dio en comodato a la universidad, se tocó eliminar todos los campos de caña y no había vegetación. Claro, era Así completamente... que todo lo que vemos ahora es vegetación que creció con los primeros edificios también. En ese momento teníamos una profesora en la Escuela de Arquitectura que fue la primera graduada en paisajismo en Estados Unidos, que vino a Colombia y vino al proyecto de la Universidad del Valle como profesora, que ya lo era, y desarrolló toda la parte de vegetación para volver a tener todo esto después de tener un territorio bastante desolado, digamos, por el tema del cultivo de la caña. Bueno, de un monocultivo, cualquiera que lo fuera. Entonces todo lo que vemos ahora es un proceso que se planificó desde ese primer momento y durante años se ha ido, digamos, consolidando en estos 50 años y en el proceso de lo que estamos ahora es ver cómo logramos que ese proyecto se sienta mucho más potente en términos de todo el desarrollo institucional. Pablo, justamente entonces, ¿en qué consiste ese proyecto? ¿Es para cuidar la vegetación, para mostrarle a los propios y a los que llegan con qué cuenta la Universidad del Valle? ¿Qué se busca exactamente con este proyecto? Bueno, son varias cosas que funcionan simultáneamente. Desde la Escuela de Arquitectura también, justamente a propósito de toda esta tradición del proyecto paisajístico del campus, que luego fue declarado Premio Nacional de Arquitectura por todo el conjunto de edificios y de espacios abiertos, o sea, de vegetación. En ese momento, un poco después, unos años después, en los años 80, abrimos una especialización en paisajismo. Ok. Esa especialización es la más antigua que ha habido en Colombia, la más tradicional. El otro semestre vamos a tener una nueva cohorte en la universidad con unos profesores nacionales e internacionales muy interesantes. Y desde ese posgrado mucho tiempo se desarrollaron proyectos en el mismo campus. Y simultáneamente en las gestiones institucionales pues se han hecho procesos más específicos. Uno de ellos que fue muy interesante hace unos 10 años fue hacer un desarrollo de la declaratoria como Jardín Botánico Universitario del campus. Ese proyecto está a medio camino, digamos, porque ha habido unas dificultades en eso, pero lo que ha permitido es volver a mirar lo que sucede aquí, que también tiene un interés grandísimo porque ha significado el retorno de la fauna. Hoy en día tenemos una variedad de fauna que no existía antes, desde de las lagartijas hasta micos tenemos en esta universidad y todos los tipos digo yo, las especies de pájaros que también son muy importantes. Diferentes especies, teniendo en cuenta pues que Cali cuenta con una gran variedad de especies de aves, aproximadamente más de 560, y pues hay muchas arriban también justamente a este lugar. ¿Cuáles han sido los resultados que se han tenido con ese proyecto hasta el momento y qué se busca? Bueno,
Las intervenciones en los últimos años han sido muy puntuales, han sido en determinados sectores del campus. Por un lado, intervenir ciertas zonas, sobre todo de jardines, la parte que tiene que ver con la arborización se ha mantenido intacta. En las oficinas que corresponden institucionalmente ha habido el tema de mantenimiento, entonces a veces hay que hacer mantenimiento de grandes árboles. Hemos tenido pérdidas de grandes árboles, como el árbol que teníamos en la zona de la cafetería, que hace unos 3 años murió, digamos, tuvo su ciclo de vida, quizás el árbol más grande que teníamos. Entonces los trabajos que se han hecho son más de mantenimiento, que para bien y para mal, digamos, es una buena circunstancia porque ha permitido que la vegetación se desarrolle de acuerdo al plan original y ha ido transformando el espacio general de la universidad con una calidad que es muy característica. A todos los visitantes que tenemos en este campus, lo primero que valoran es el tema de la vegetación. Sí, es bastante importante. Bueno, ahora volvamos un poco también a unas series de recorridos que se realizan, que justamente usted los lidera por la Universidad del Valle, justamente haciéndole un poco de honor a ese premio o a ese reconocimiento nacional que tiene la universidad en temas de arquitectura. ¿Qué se hace? Bueno, hacemos unos recorridos con grupos de interés, es decir, personas que conocen por referencias académicas o profesionales el campus y saben que tiene una valoración como Premio Nacional de Arquitectura en el año 73 y quieren venir a conocerla. Entonces con ellos hacemos unos recorridos, digamos, más técnicos, más asociados a la arquitectura y el paisajismo. Les hacemos explicaciones de por qué todos los edificios del proyecto original son valiosos, qué arquitectos los hicieron, todos los arquitectos que diseñaron los edificios originales y algunos otros son arquitectos muy reconocidos a nivel nacional, que tienen su historia, que han tenido libros por su obra de gran calidad. Entonces lo que hacemos es mostrarles eso. Pero también hemos tenido recorridos muy bonitos con, alguna vez hicimos uno en convenio con el Museo La Tertulia, con invitados que querían venir a conocer el campus. Entonces hacemos un recorrido un poco más tranquilo, de hacerles caer en cuenta de la importancia de la arquitectura y el paisaje en un contexto, digamos, educativo como este. Entonces durante unos 10 años llevamos haciendo recorridos, 3 o 4 recorridos en el año, y esto ha significado una gran cantidad de personas que han venido del exterior, de universidades, de otras universidades del país, de nuestros propios estudiantes que también usamos el campus como entorno de aprendizaje. Sí. Entonces, todo eso hace parte de este proceso como de mostrar el campus. Pablo, para ir finalizando, si un ciudadano de a pie en nuestra ciudad de pronto quiere conocer un poco más de eso, ¿debe esperar alguna convocatoria? ¿Se debe de acercar aquí a la Universidad del Valle a algún lugar en específico? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, esa es una buena pregunta porque sería una gran oportunidad que tuviéramos la posibilidad de tener muchos visitantes en el campus. Creo que en este momento no tenemos formalmente unos recorridos o tours establecidos, pero esta podría ser una linda oportunidad para pensar que eso fuera así. Sí. Es muy fácil si cualquier persona quiere hacer un contacto con la universidad a través de la Escuela de Arquitectura y se pueden reunir un grupo de personas o de un colegio o chicos jóvenes de los primeros años o terminando los colegios que quieren venir a ver el campus. Muy bienvenidos, organizamos, nos ponemos de acuerdo y hacemos el recorrido que creo que va a ser muy ilustrativo, porque creo que esta universidad es un patrimonio de la ciudad, sí, en términos espaciales, en términos de arquitectura, pero también de la vegetación, del conjunto completo y por supuesto del proceso educativo que se hace aquí. Extremadamente importante. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Movimiento, por compartir un poco de todo ese trabajo que desarrolla, porque pues finalmente necesitaríamos muchísimo tiempo más para hablar a detalle como de las acciones puntuales que realizas día a día. Sin embargo, muchísimas gracias por habernos dado un hincapié de todo lo que haces. Milton, muchísimas gracias y espero que esto sirva para que la gente se interese en visitarnos. Los esperamos a todos muy bienvenidos. Esto es En Movimiento, somos Arte, Cultura y Deporte y seguimos mostrando todas esas acciones que se realizan desde aquí, la Universidad del Valle. Nuestra comunidad universitaria se destaca por ser protagonista en diferentes certámenes nacionales e internacionales. Ese es el caso de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Artes Integradas, quien ha recibido muchos reconocimientos por sus trabajos tanto de profesores, estudiantes y egresados. Y el ganador es el Boulevard de Oriente,
Al Cuadrado Arquitectos SAS. Y ahora es momento de hablar de esos talentos que dejan en alto el nombre de la Universidad del Valle en diferentes escenarios a nivel nacional e internacional. Es por esa razón que está con nosotros Francisco Ramírez. Él es el director de la Escuela de Arquitectura. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, profesor, hablemos un poco o empecemos hablando de esas buenas noticias que llegan desde la Escuela de Arquitectura. Hablemos, por ejemplo, de hace poco de la Bienal que hubo en Cartagena, en donde la Universidad del Valle arrasó en ciertos reconocimientos. Por la mayoría de los señores de una forma u otra. Sí, son dos bienales que se hacen simultáneamente, la Bienal Profesional y la Bienal de Estudiantes. Ok. De la Bienal de Estudiantes, los proyectos finalistas eran de la Universidad del Valle, eran el 30% como finalistas, lo cual es un porcentaje altísimo. Bastante. Pensando que hay más de, pues que nos hubiera correspondido la 60ª parte, Okay. y nos tocó la tercera parte, un poquito menos de la tercera parte de los finalistas. Y en las tres categorías en que se concursó, las tres fueron ganadas por la Universidad del Valle. Se ganó en proyecto arquitectónico, se ganó en investigación y se ganó en diseño urbano y paisajismo. Es decir, las tres categorías, digamos, muy, muy importantes. En la Bienal Profesional, los ganadores fueron, entre otras cosas, hubo un premio ganado por la universidad en la categoría de ordenamiento urbano, con un proyecto desarrollado desde el CITSE de la Facultad de Artes Integradas, dirigido por profesores de la Escuela de Arquitectura con participación de algunos estudiantes en trabajos de apoyo. Ganaron el premio de esa categoría, el premio que es un premio 100% Universidad del Valle. Es un grupo dirigido por el profesor Kimel Chamat, pero en el cual participan otros profesores, Gustavo Salazar Cosme, entre otros. En la categoría de diseño de vivienda unifamiliar y familiar, el ganador fue el profesor Aldo Marcelo Hurtado, de la firma Espacio Colectivo, y él tuvo mención en proyecto arquitectónico con el edificio Cedro Rosado, que es un edificio multifunción de la Universidad Javeriana aquí en Cali. En la categoría de divulgación se obtuvieron dos de las menciones, dos exposiciones, una que era una exposición multimedia, multiformato sobre arquitectura moderna. Esa era pues una experiencia de inmersión muy interesante, porque aproxima a la comunidad a edificios que han desaparecido. Y la otra fue el trabajo de divulgación que se ha hecho en la Comuna 18, que es la ciudad fuera del mapa. Ese es un proyecto también de una exposición y multimedia que también además se ha llevado a cabo parte de la muestra en Inglaterra. Esos trabajos sobre la Comuna 18 también fueron mención en la categoría de ordenamiento. En la categoría de urbanismo también tuvimos una mención con Urbaniños. Urbaniños, bastante interesante. Que es un trabajo muy interesante, muy bonito, liderado por la profesora Diana López, con el profesor Osvaldo López, Rodrigo Vargas, Pablo Jaramillo. Es un trabajo grande, trabajo con niños, con comunidad, que es un trabajo muy bonito, que además ha tenido patentes y ha tenido, digamos, mucha resonancia.
se tuvo, bueno, ahí vamos a ver las menciones. Solo las menciones. Sí, en la categoría de interiores de arquitectura efímera, 2 de nuestras profesoras y egresadas obtuvieron la mención por las instalaciones para el Festival Petróleo Álvarez de hace 2 años, las arquitectas de Al Cuadrado. Al cuadrado, exactamente. Sí, y de allí todos son egresados. Bueno, no, yo un estudiante todavía, es decir, una firma conformada por 3 egresadas y un estudiante. Sí, justamente ellas estuvieron con nosotros y nos contaban cómo desde la universidad, desde el aula de la universidad, se gestó este proyecto y pues que ahora se convierte en su empresa y en su proyecto de vida. Sí, cierto es, ellas ganaron al acero. Bueno, desde este año, hablando de al acero, este año al acero obtuvo en Colombia el primero, segundo y tercer puesto y una de las menciones. Y fue tercero en América Latina. Sí, en un proyecto muy interesante y muy importante de protección frente al cambio climático. En este caso fue el Santa Cruz del Islote, donde ellos recuperaron una forma de generación de cementante con el acero. Ese es un trabajo muy, muy interesante y muy importante y muy viable, que ahí fueron los ganadores de Al Acero Colombia, fueron terceros en Al Acero América Latina, Felipe Quintero y Camila Melo, que además también han ganado un proyecto para una comunidad indígena en el Amazonas. También habían sido los ganadores. Pues ya ustedes se entrevistaban Al Cuadrado. Desde Al Cuadrado yo creo que tiene el proyecto colombiano más premiado. Exactamente. El proyecto colombiano más premiado internacionalmente. Ganaron Bienal de Quito, Bienal de Quito no, ganaron Bienal de Costa Rica, Bienal de Buenos Aires, ganaron el del nuevo urbanismo. Ese premio sí que es importante en la medida en que es un premio de un congreso de los especialistas y la gente que está trabajando sobre vida urbana y el soporte físico de la vida urbana. Que ese proyecto, si no me equivoco, es el que se hizo con el Boulevard del Oriente. El Boulevard de Oriente. Y en la Bienal de Paisaje, Gustavo Salazar Cosme ganó en proyecto no construido y mención, y Mauricio Otero, también egresado, también obtuvo dos de los premios en distintas categorías de proyectos no construidos. No quiere decir que no se lo vayan a hacer, sino que todavía no estaban construidos. Que es muy interesante porque es una Bienal latinoamericana de paisaje. Es decir, el número de proyectos ganadores en Colombia ha sido altísimo este año por parte de egresados, de estudiantes y de profesores. Y muchos, digamos, de la condición de egresado y profesor. Profesor, pues de antemano y de una vez felicitaciones por todos esos premios, porque son premios al trabajo, al talento, y pues que además de dejar el nombre de la Universidad del Valle en alto, también es una oportunidad para visibilizar todo el talento vallecaucano que se gesta aquí desde la universidad. Si nos focalizamos, antes de pasar de pronto a esas bienales internacionales, a los estudiantes. ¿Por qué me quiero focalizar en los estudiantes? Porque si bien los egresados y los profesionales ya tienen un proyecto de vida, ya tienen como una hoja trazada digamos, como de sus proyectos que van a realizar, los estudiantes quizás están en esa construcción de su talento y de sus proyectos. ¿Cómo se preparan los estudiantes para ir a esta bienal? ¿Esto es, digamos, por medio de alguna materia, de algún proyecto que se les exige, o esto es de forma empírica que los estudiantes crean proyectos para participar en esta bienal? ¿Cómo sucede? No, en la bienal se participa con proyectos que han realizado en la carrera. Ok. En la bienal de estudiantes, ¿sí? La mayoría de los ganadores esta vez fueron proyectos de trabajo de grado. Ok. Sí, no siempre son proyectos. Hace 2 años, por ejemplo, ganó un trabajo de 7º semestre que es el único proyecto que ha ganado 2 premios distintos en la Bienal. Ganó el premio Proyecto Arquitectónico y ganó el de Inclusión Social. Sí, obtuvo los 2 premios. Ese es un caso singular, pero
en más de una ocasión, digamos, ha sido con proyectos que no necesariamente son de trabajo de grado. Este año coincidió en que casi todas las universidades participaron con trabajos de grado, algunos nuestros no, que quedaron entre los seleccionados, entre los finalistas, que no ganaron, ¿sí? Pero, por ejemplo, porque mención, por ejemplo, un proyecto de octavo semestre, de octavo semestre, y la mayoría de los finalistas que no ganaron eran proyectos de séptimo y de octavo semestre, de distintos talleres. Nosotros tenemos 2 talleres en que se concursa muchísimo. El taller de vivienda de interés social o de vivienda social es un taller que ha ganado casi todos los premios Corona en su historia, de la historia del premio. Y el taller de arquitectura metal suele ganar o ser finalista al menos en los del Acero Colombia. Y los únicos proyectos que han tenido premios a nivel internacional, por ejemplo, de Alacero, han sido curiosamente los de la Universidad del Valle. Es decir, la Universidad del Valle tiene una tradición en el tema del acero y de la vivienda de interés social, que es una tradición, como el hecho también de los temas urbanos en los cuales hay un componente de paisaje, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la primera recuperación de espacio público a gran escala que se hizo en una ciudad colombiana fue el Plan Cali 450 años del año 86, que fue desarrollado por la Universidad del Valle, que es la recuperación del Paseo Bolívar, penetración del Puente Ortiz, Calle 12, etc. La reforma de la Plaza de Caicedo en el año 86. Entonces, aquí ha habido una discusión sobre el espacio público que se mantiene. El otro tema es el del paisaje. Pues nosotros estamos en el paisaje de Ciudad Universitaria. El lago que está aquí es un lago artificial. Fue diseñado por Lidia Caldas de Borrero para la Ciudad Universitaria, con el Plan General del Paisaje de Ciudad Universitaria. Lidia Caldas era fue la pionera del paisajismo en Colombia, fue la primera paisajista colombiana graduada, profesora en la Universidad del Valle. Entonces, lo que hay es honrar como una tradición la primera especialización que hubo en paisajismo. Tal vez fue el primer posgrado, uno de los primeros posgrados en Colombia fue el de paisajismo en la Universidad del Valle. Entonces, y si a eso usted le suma las preocupaciones por el medio ambiente, y esta universidad en el 66 recibió a Victor Jay, que es el padre del bioclimatismo. La palabra bioclimatismo, que se habla tanto en arquitectura, fue una traducción del inglés, y la primera vez que se utilizó la palabra en castellano fue en la Universidad del Valle. Entonces, cuando está toda esa tradición, dijéramos, lo que hay ahora es parte de unos ejes que han acompañado la antigua Facultad de Arquitectura, hoy Escuela de Arquitectura, toda la vida. Eso dijéramos que es como el ADN de Univalle, el tema del metal, la conciencia de las estructuras, el tema del medio ambiente, el tema del paisaje, el tema del espacio público y el compromiso social. Que es bastante importante el complemento de todos estos actores justamente para una sociedad. Bueno, profe, hagamos la invitación para que la comunidad universitaria, pero también la comunidad externa que habita aquí en la ciudad y en el Valle del Cauca, pueda conocer un poco más de esos proyectos. De pronto los que están a gran escala, los que aún no se han desarrollado, los que están en esa planeación, cómo pueden visualizarlos, de pronto si queremos echarle como una mirada a esos proyectos de grado, cómo se pueden hacer y dónde se pueden encontrar. Pues revisando las noticias de la Escuela de Arquitectura, pero por ejemplo visitando el Boulevard de Oriente, lo cual la gente se puede llevar una verdadera sorpresa, ¿sí? por la calidad que está allí, de allí. Y ojalá la ciudad pudiera disfrutar de proyectos ganadores de concursos que están pendientes de ejecución, como la recuperación de Avenida Sexta, o el Parque Museo Vivo Río Cali, que son proyectos de concursos ganadores y los ganadores son de la Universidad del Valle, e incluso el paseo de Jubita al Río, que ha quedado suspendido el contrato y que
es un proyecto que la ciudad se transformaría muy positivamente. El impacto que tendría eso en la calidad de vida de la ciudad, en la recuperación del centro de Cali, sería impresionante, sería enorme. ¿Sí? Y todos esos son, dijéramos, con ADN Univalluno, de firmas como 9, que son las ganadoras de uno de los socios de Boulevard Río, Al Cuadrado, de Boulevard del Oriente. Y de Río Cali. Ok. Paula Esclucería y Freddy Pantoja, que es MS, sería Avenida Sexta. Todo es ADN Univalle, todos son talento joven, todos arquitectos son jóvenes. Creo que nosotros tenemos los arquitectos pues, que más concursos ganan en Colombia. Y además de concursos también de que más proyectos realizan y que tienen un impacto en la sociedad, que es bastante importante. Y lo de los concursos, que es abierto, en donde hay que mostrar el talento. Sí. Ten en cuenta que la mayoría de los proyectos ganadores en los últimos años en Colombia, todos son ganados o al menos tienen entre los segundos y terceros puestos arquitectos de Univalle. Es decir, los estándares de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle son los más altos de Colombia. Qué bueno. Profesor, felicitaciones por esa dirección y por todos los resultados que ha tenido desde la Escuela de Arquitectura. Bueno, muchas gracias. Esto es El Movimiento y seguimos resaltando todas esas obras y labores que se realizan desde aquí en la Universidad del Valle, porque somos arte, cultura y deporte. Así llegamos al final de este programa, pero los invitamos a seguir conectados con nosotros en nuestro ecosistema digital. Nos encuentran como @canal Univalle TV y @UnivalleCol. Esto es En Movimiento, somos arte, cultura y deporte.